Hola, buenos días a todos. Continuando con el curso de radiografía industrial, vamos a hablar hoy cómo es el proceso de radiografía, cómo se toma una radiografía. Dentro de los temas que ya hemos evaluado en el curso, hemos visto los principios de los ensayos no destructivos para entender que la radiografía se encierra dentro de estas actividades. Hemos visto en qué áreas se utiliza la radiografía. Hemos hablado también cuáles son los equipos que se pueden utilizar. Vimos algo respecto a las radiaciones ionizantes para diferenciar los tipos de energías y con cuál tipo de radiación es la que estamos trabajando y por qué utilizamos esta radiación y no otra. De igual manera hemos visto los sistemas de detección de la radiación que se utilizan en radiografía industrial, como es la dosimetría, como es los detectores tipo Geiger-Müller principalmente. Hemos hablado del decaimiento radiactivo, teniendo como premisa y conociendo que el elemento radiactivo que más utilizamos es el iridio 192, aunque hay otros elementos radiactivos que se podrían utilizar para ensayos no destructivos, pero la gran mayoría de las veces se utiliza el iridio 192 por las condiciones particulares que tiene. Entonces aprendimos a determinar el decaimiento radiactivo comprendiendo que la importancia de la actividad del radioisótopo que usemos es quien nos va a determinar muchas condiciones de trabajo. Nos va a determinar el tiempo de exposición, nos va a determinar la zona de exclusión que debemos utilizar, nos va a determinar qué tan rápido, qué tan corto vamos a hacerlo. También podremos saber de qué tal va a ser la calidad de la imagen dependiendo de la actividad, porque no siempre el que se tenga una fuente de actividad alta quiere decir que la calidad radiográfica va a ser la mejor, al igual que no siempre decir que una fuente con una actividad baja nos va a ayudar a obtener mejores imágenes. En algunos casos funciona así, en otros no. Hemos visto algo de las normas de radioprotección, los límites operacionales por año, por mes, inclusive lo llevamos a evaluación por hora, teniendo en cuenta que los detectores tipo Geiger-Müller nos hablan en una unidad radiológica en función a un tiempo y ese tiempo usualmente está determinado en hora. Entonces aprendimos a concluir esa cantidad de radiación máxima que deberíamos recibir por hora. Vimos también los dosímetros de lectura directa. Hablamos de la norma de tiempo, distancia, blindaje y pasaremos, bueno, posterior a esta presentación, a ver cómo se determinan las zonas de exclusión, cómo ya empezamos a meternos en parámetros técnicos para determinar cómo tomamos una radiografía. Aquí vamos a ver una presentación sencilla, porque realmente lo es. La toma de una radiografía en el sector industrial es una actividad muy sencilla. Lo realmente importante es cómo se hace esa inspección, cómo se toma una radiografía de buena calidad, pero sobre todo cumpliendo con las normas de protección radiológica. Porque tomar la imagen, créanme que es muy sencillo, más cumplir todos los procedimientos previos que hay para que no suceda ningún accidente es donde realmente está la importancia. Por eso veremos ya casi que finalizando el curso a hablar de esta actividad, de cómo se toma una placa. Todo lo otro que hemos visto es muy centrado en protección radiológica, en parámetros técnicos, en exposición, en más de la protección radiológica de lo que ustedes seguramente ya saben, pero que nunca sobrará repetirla. Entonces, dejamos un espacio un poco más amplio para esto. Después también tendremos que ver los procedimientos de emergencia, qué sucede en caso de pérdida de control de una fuente de esas, porque a diferencia de un equipo de rayos X, pues el equipo se apaga, se desconecta y listo, no hay ningún problema. Pero cuando se trata de fuentes radiactivas,
es un poco más complejo un procedimiento de emergencia y los riesgos son mucho más altos. Entonces hay que tener unos protocolos claros y definidos de cómo se va a actuar en casos de emergencia para no resultar que la situación sea más compleja. También tendremos que ver la parte de soldadura que les hablaba al principio, porque aquí vamos a ver cómo se inspecciona un componente, cómo radiografiamos algún elemento. Más sin embargo, debemos comprender la parte de la soldadura para luego entender en una radiografía cómo, cómo se ven esos defectos. Y al ver esos defectos, a su vez entender por qué se ocasionaron esos defectos. Porque pues no haríamos mucho al hablar o mostrar imágenes de una radiografía con inclusión de escoria cuando no hemos comprendido qué es una inclusión de escoria, o cuando se habla de una falta de fusión cuando no podemos entender porque no hemos visto la parte de soldadura de que es una falta de fusión. Por eso la importancia de previamente hablar de esas condiciones de soldadura. Y posterior a eso, entonces la revisión de las imágenes radiográficas, evaluando la defectología, porque pues si miramos radiografías de soldadura o de componentes que no tienen ninguna alteración, pues no vamos a aprender mucho, digámoslo así. Más sin embargo, si podemos evaluar defectos comparándolos contra lo que hemos visto del por qué puede fallar, se hace más interesante el asunto. Posteriormente haremos una revisión de accidentes radiológicos con equipos de gammagrafía para comprender la importancia que tiene el hacer esta actividad siguiendo siempre los procedimientos, siguiendo siempre los protocolos de seguridad, cumpliendo con las normas de radioprotección y la importancia de no saltarse ninguno de estos pasos por más confianza que se tenga en la actividad, porque eso puede ser mortal. Un error en esto puede ser muy grave y puede resultar en una lesión importante o la muerte. Y finalizaremos el curso entonces con la evaluación. Una evaluación muy sencilla en la cual haremos unas preguntas de selección múltiple, unos cuantos ejercicios de conclusión de zonas de exclusión, definir una zona de exclusión con X actividad de una fuente, algunos cálculos de conversión de unidades podría ser, algo de decaimiento radiactivo y en fin parámetros básicos que se deben tener en claro. Lo importante de esta evaluación no se trata de aprobar o reprobar a nadie, simplemente es para evaluar qué tanto la información que se ha transmitido se ha fijado y ha quedado clara en las personas. Quien de pronto llegase a tener alguna calificación no tan interesante, no hay ningún lío, podemos hacer una revisión, miramos qué conceptos no están claros aún y los despejamos porque la intención de estos cursos es que las personas aprendan de diferentes técnicas o mejoren sus conocimientos de cada una de estas técnicas sin de coger a la intención de aprobar o reprobar a nadie. Simplemente compartir conocimientos y que todos quedemos satisfechos con el conocimiento adquirido. Entonces, vamos a hablar... bueno, otra cosa importante que quería comentarles es al finalizar el curso después de la evaluación, queremos hacer una videoconferencia. Estamos designadas 2 personas inicialmente para iniciar el debate. Quienes quieran participar en esta videoconferencia, muy bienvenidos. La idea es hacerlo vía Skype. Nos dispondremos un día específico a una hora específica en donde empezaremos a hablar de lo que hemos visto en el curso, a debatir algunos temas y quienes no deseen participar vía Skype, sí que por favor lo hicieran contactándonos puede ser el grupo de WhatsApp o alguno de los correos o las preguntas que las puedan hacer vía Skype también para debatir y dejar de pronto en claridad varios temas que no queremos que queden por ahí en el aire.
¿Listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar a hablar de cómo se toma una placa radiográfica. Es muy sencillo, depende sobre todo es el escenario de trabajo. Aquí vamos a ver algunas imágenes que uno ya le pone a considerar que la placa, la toma de la placa puede ser muy sencilla, pero el escenario de pronto no. Esto es una viga puente para construir un puente, donde aquí tenemos el equipo, este equipito está acá. Obviamente, el tema de trabajar en alturas no se le da a todos. En mi caso, mío, yo no sería capaz de subirme acá de ninguna manera a hacer una radiografía. No tengo la capacidad de manejar el tema de las alturas. Hay otros espacios que resulta ser en espacios confinados, dentro de tanques, dentro de calderas, que también no a cualquier persona se le facilita el asunto. Cuando se hace en medio de la selva, cerca de pantanos, son espacios de trabajo muy diversos. Cuando son en plantas industriales, dentro de una fábrica, pues es algo más, un poco más sencillo, algo más relajado. Pero cuando las condiciones no son las convencionales, esos son tópicos que se deben evaluar, que hay que considerarlo al momento de trabajar en esto. En esto yo les cuento todo lo bueno y todo lo malo y todo lo bonito y todo lo feo de la actividad. Así como hemos visto algunas radiografías y sobre todo en el grupo de WhatsApp, radiografías del sector aeronáutico que es un espacio de trabajo muy interesante, muy bonito, muy limpio. También hay espacios que no lo son para nada y que no es para todos. Repito, yo no sería capaz de subirme acá a hacer un proceso de radiografía, pero si el trabajo nos exige que debemos radiografiar la soldadura que está uniendo estas dos vigas, si ustedes hacen un acto de fe, aquí hay un cordón de soldadura que está uniendo esta viga con esta otra y esto debe ser radiografiado. Se dispone el equipo en uno de esos lados, inclusive pueden ver ustedes acá, el equipo está amarrado a una de las líneas de seguridad que tiene acá, de donde van también los inspectores enganchados. Para este lado está el telemando, acá está el tubo guía y en el extremo es donde va a salir la fuente que está dentro del castillo, va a salir a viajar a través de este tubo guía a parar acá. Y en el otro lado de la viga está la película. La radiación sale, atraviesa la soldadura, atraviesa la estructura, todo el acero y deja una imagen sobre la película. Por supuesto, esto alguien tiene que venir a ponerlo acá. Alguien tiene que bajar y a ensamblar esta estructura acá. El telemando va a estar para el otro lado. Y seguramente va a estar aquí alguien dándole manivela para sacar esa fuente. Bien. Otros espacios a quienes les va mejor de pronto que no le sufren a las alturas, pues entonces se encuentra uno a veces terrenos pantanosos, a veces y muchas veces es en medio de la selva, a veces es en desiertos, a veces es en espacios más agradables, atravesando ciudades, hay tubería que hay para radiografiar en túneles, en tanques, en calderas, como les decía. Es bien variado el asunto. Bueno, más o menos cómo es el proceso de radiografía. Esto es un tubo, esto es una tubería que es hecha con láminas de acero, láminas planas de acero que son dobladas, son forjadas para que empiecen a tomar una curvatura y si ustedes ven acá hay una línea de soldadura que las está uniendo, acá hay otra línea, acá hay otra línea, acá hay otra línea de soldadura que los está uniendo y estas uniones de soldadura, perdón, pero es que tengo una gripa de la cual hasta ahora me estoy recuperando. Esta soldadura es susceptible de fallar. En la gran mayoría de las ocasiones es un proceso manual que se hace al aire libre
que tiene intervención de equipos de corriente eléctrica, que depende de la atmósfera, depende del aire, depende del viento, depende de la humedad, depende de la velocidad, depende de muchísimas cosas, y esta soldadura puede fallar. Por eso es que hay que inspeccionar esto. Por eso lo que se radiografía principalmente es soldadura, no material base, porque bueno, el material base es inspeccionado, pero ya en fábrica, donde fabricaron este acero, allá inspeccionaron este material. Pudo haber sido seguramente por ultrasonido para garantizar que este material cumple. Pero al realizarle un proceso en el cual adicionalmente se le va a hacer un aporte térmico, un aporte de calor importante, al unir estos dos materiales, pues esta soldadura va a fallar. Es posible que pueda fallar. De allí la importancia en inspeccionar. Se utiliza, miren el espesor de esta lámina, ¿sí? El espesor del acero de esta lámina es un espesor importante, aunque no se sorprendan, no es tan grande contra otras estructuras que hay de unos espesores gigantescos que es bien complejo inspeccionar. Entonces, por un lado se pone la película radiográfica, la cual ya habíamos visto en un video anterior, en diferentes condiciones de películas que hay. Para quienes de pronto no tuvieron la oportunidad de hacer la investigación, hay diferentes tipos de películas. Hay películas rápidas, películas lentas, películas con una sensibilidad distinta para encontrar defectos muy pequeñitos, otras que no necesitan encontrar defectos tan pequeños, unas que vienen en rollo, en el roll pack, como la que aparecía en el video, otras son tipo chasis como del tamaño 14x17, las que se utilizan en el sector salud, de ese mismo tamaño vienen ya listas. De esas de tamaño 14 por 17 pulgadas son las que usualmente se usan en el sector aeronáutico. En el sector industrial lo más común es utilizar una placa de características, si no es la misma, Structuris D7 de AGFA o la Structuris D4. Hay otras marcas, pero las características de entre películas son muy similares. Esto es lo que llamaríamos nosotros una radiografía de pared sencilla, es decir, solo vamos a inspeccionar una de las paredes. Vamos por dentro, vamos a poner la fuente, el equipo con la fuente, vamos a exponer la fuente, la radiación va a atravesar esta estructura y va a dejar la imagen de la soldadura, va a quedar sobre la película. Esta película luego pasa a un proceso de revelado, como cualquier película de revelador, juagado, fijador, juagado, secado, fijado y secado. Es el mismo proceso para todos, con el agravante, llamémoslo así, que en el sector industrial es manual. El proceso de revelado de una película de estas es manual en el sector industrial para este tipo de actividades. Bien, ya en el sector aeronáutico muchas veces se utilizan procesadoras automáticas para el proceso de revelado, o cuando se utiliza radiografía digital, pues eso ya es otra historia. Esto es una proyección de pared sencilla, recuerden, solo vamos a atravesar una pared y vamos a obtener una imagen. Veamos por acá otra, en la cual es otro tipo de proyección que se llama panorámica pared sencilla. Vamos igual a conocer una sola de las paredes. Entonces miren, el equipo, el tubo guía, el telemando, y hacia afuera van a estar los operarios. Aquí él está haciendo el enganche. Primero se hace todo el arreglo, lo que se le llama comúnmente como el arreglo geométrico, es decir, ubicar la fuente, posicionar la película, poner el equipo, hacer el enganche del telemando. Esto se extiende en la longitud que tenga el telemando, y lo último que se hace es sacar la fuente, así que aquí tranquilos, el equipo, el operario está en seguridad, no hay riesgo de irradiarse en este momento cuando se está haciendo esta actividad. Esto solo hasta cuando se le da manivela hacia afuera
cuando accionamos la manivela es que la fuente sale del castillo. De resto no hay ningún riesgo. Pueden estar aquí los operarios haciendo todo sin correr ningún riesgo. Entonces va a poner el tubo guía para que la fuente quede justo en el centro, y lo que va a inspeccionar es la soldadura que aplicaron al unir este accesorio con esta tubería. Esto es lo que van a querer inspeccionar porque es un punto crítico, porque aquí las fuerzas de los fluidos que van a transportar pues va a ejercer una fuerza importante sobre la soldadura, y es indispensable conocerlo. Esto es una proyección panorámica de pared sencilla. Pongo la fuente en el interior y esta soldadura es la que quiero conocer. Entonces, para no estar tomando este pedazo, esta parte, más la otra parte, más la otra parte, simplemente se pone en el centro la fuente, se envuelve, llamémoslo así, o se empapela, o se le pone la película por fuera a toda la soldadura, se hace una sola exposición de la fuente, solo una vez se saca la fuente por el tiempo necesario para atravesar la estructura, y se va a obtener una imagen de una vez de toda la soldadura. De toda la imagen de la soldadura se puede obtener la imagen. Es una proyección muy útil porque hace que el trabajo se haga muy rápido, a cambio de estar tomando un tramo, otro tramo, otra parte y así, para obtener finalmente toda la circunferencia. Se puede hacer de una sola proyección. El problema radica en que esta fuente tiene que quedar en el centro perfecto, porque si esta fuente queda un poco corrida para acá, pues la película que está a este lado va a quedar ennegrecida y la película que está a este lado va a quedar blanca. Y finalmente pues no va a servir ni la que estuvo por acá, ni la que estuvo por acá, ni en ningún lado. Esto tiene que quedar en un centro muy bien medido para que la exposición sea adecuada. Aquí miren, esto es pues en laboratorio, el equipo, el telemando para darle manivela, el tubo guía por donde va a salir la fuente, y se hace el arreglo geométrico. El arreglo geométrico entonces vuelve y juega, es la distancia que tendríamos que tomar de lo que vamos a inspeccionar. No siempre la fuente va en contacto contra lo que vamos a inspeccionar y al otro lado de la película, sino que muchas veces se le da una distancia, que eso va ligado a unas normas. Eso, la norma en la que le dice si va a inspeccionar un espesor de tanto, la distancia debe ser de tanto, y si la película que va a usar es de X longitud, entonces su distancia debe ser tal. Eso está ligado a unas normas ya de cómo se hace. Y por demás, la distancia le va a permitir, perdón, darle un haz de apertura a la radiación, porque si lo tenemos en contacto, pues la oportunidad que el haz de radiación sea amplio va a ser menor. Más sin embargo, si hay proyecciones que se hacen en contacto la fuente, el equipo, aquí está el telemando, aquí el tubo guía, aquí está la soldadura que se quiere inspeccionar, pero vean que el extremo de la fuente está en contacto con la tubería. Esto se utiliza sobre todo en tuberías pequeñas de ciertos diámetros, en los cuales se hace una proyección. Hablamos ya de la proyección de pared simple, hablamos de la proyección panorámica, y esto es una proyección elíptica. La imagen que se obtiene al final es una elipse. Ya les voy a mostrar una imagen de estas. Otro tipo de proyección, entonces en tubería igual, vean, es uno de los tubos, el otro, y fue unido acá por soldadura. Seguramente no se tiene acceso al tubo por dentro, porque los ensayos se hacen no solo
en el proceso de fabricación, sino cuando ya están en funcionamiento. Cuando esto ya está transmitiendo fluidos, ahí igual se puede hacer una inspección, igual se puede hacer una radiografía. Entonces no hay cómo tener acceso al interior de la tubería. Entonces viene otro tipo de proyección que se llama doble pared. Aquí está la película radiográfica y vean que está marcado el tubo. Aquí van a tomar el tramo 1, 2, seguramente allá está el 2, 3, el 3, 4, el 4, 5, el 5, 6, 6, y aquí está el 7, 8 y el tramo 8, 9 y finaliza con el tramo 9, 1. Esto se marca con marcadores para metal, con marcametales, se marca sobre la superficie del tubo para cuando yo tenga mi imagen saber cuál fue el tramo que inspeccioné y si llegase a encontrar una indicación, algún defecto, pues saber en qué parte quedó esa indicación. Entonces si aquí apareció algo, entonces en mi película con letras de plomo yo le marco este mismo tramo, el tramo 1, 2 o el tramo 8, 9 y se le pone una flecha indicando, aquí vean, está la línea de arrancada y le marca que va a arrancar para allá, que va a iniciar a tomar la película para allá, el tramo 1. Estos tramos son marcados de acuerdo al tamaño de la placa que se va a usar. Es muy difícil pretender hacer esto en una sola proyección panorámica, tener una imagen, es decir, un acetato de, imagínense ustedes, unos 2-3 metros de largo, pues es muy difícil para manejar y para evaluar en un negatoscopio, y eso por norma tampoco está permitido. Entonces hay que seccionarlo en tramos que permitan ser tomados en la mano, ingresados a una oficina, ponerlos en un negatoscopio y poderlos evaluar. El equipo. La fuente está en el interior, tiene enganchado el telemando está extendido por allá donde sea la zona de exclusión. Aquí está el tubo guía, le están ubicando en donde va a ir a parar la fuente y la fuente va a tener que atravesar este espesor de este tubo, el vacío del tubo, el espesor de esta pared y dejar la imagen de esta soldadura que está en contacto con la película. Esa es la imagen que realmente va a aparecer. Esto no está perfectamente alineado en la película respecto a la fuente, porque si lo ponemos alineado, pues seguramente nos aparecería la soldadura de acá más la soldadura de acá. Se le hace un desplazamiento calculado para que la radiación atraviese esta soldadura de acá, se me desplace y no me vaya a aparecer en la película, sino que seguramente quedaría por acá. Y lo que yo voy a tener, lo que voy a obtener como imagen es la soldadura que estaba en contacto con la película. Ahí tengo una sección del tubo, por eso hay que seccionarlo en varios. Entonces luego tendré la sección 8, 9 y en esa sección veré esta soldadura. Esa proyección entonces se llama de doble pared, porque la radiación debe atravesar este espesor más este espesor. Por eso cuando alguien preguntaba respecto a los tiempos de exposición, ¿cuánto es el tiempo de exposición para obtener una imagen? Es muy variable. Es muy variable, no es un estándar, no se puede definir así nomás de decir es 1 minuto, 2 minutos, 3. No, porque tiene muchas condiciones, muchas variables. No es lo mismo inspeccionar seguramente el espesor de este tubo a el espesor de este tubo. Esto tiene un espesor completamente distinto y menos un espesor de estos. No es lo mismo radiografiar un tubo de este tamaño a radiografiar un tubo de este tamaño. Este tubo adicional puede estar desocupado o puede llevar un fluido en su interior y hay que considerar eso también. Lo otro que se debe tener en cuenta es la actividad de la fuente. Si la actividad de la fuente es muy alta, seguramente va a atravesar esta pared, va a viajar a través del tubo y esta pared lo va a hacer muy rápido y deja la imagen lista. Y eso va a ser en cuestión de segundos o minutos. Si la actividad de la fuente es muy bajita, pues
la radiación va a demorar en atravesar esto, atravesar el tubo, atravesar la otra pared y crear la imagen. Le va a tomar varios minutos o inclusive puede llegar a exposiciones de horas, en las cuales simplemente se le da manivela, se saca la fuente y si le dio una hora de exposición, pues a sentarse afuera en la zona de exclusión durante una hora a, a contemplar el paisaje no más. Una vez concluido el tiempo, le da manivela nuevamente para que la fuente retorne al castillo y estando ya en el interior, los operarios pueden ingresar sin ningún riesgo a movilizar la fuente, porque la fuente entonces seguramente ahora la van a tener que poner en este tramo para poner la película en el tramo contrario. Y así le van a ir dando la vuelta al equipo. Cuando la película esté en el tramo 8-9, la fuente va a estar por allá atrás, en el tramo seguramente 4-5 o 5-6, para que atraviese el espesor de la pared de allá, atraviese el tubo y la película que está acá, atraviese esta otra pared y cree la imagen. Esa es la exposición doble pared. Hay un equipo que alguien me preguntaba también y se llaman los crawler, o comúnmente en el ámbito industrial se le llaman marranos. Estos equipos tienen la posibilidad de viajar al interior de la tubería para hacer proyecciones panorámicas o proyecciones de pared sencilla. De pared sencilla también se puede. Cuando tenemos acceso a la tubería, cuando está en proceso de fabricación, pues tomar una radiografía panorámica en esta instancia es posible poder hacer eso, pero cuando ya es una tubería que está conectada, que ya hay muchos tubos de por medio unidos, la opción es enviar un crawler. Esto es un robot que tiene un control remoto por fuera de la tubería. Se van manipulándolo, manejándolo para que vaya avanzando, avanzando, avanzando por fuera con un detector, con un intensímetro, con un Geiger. El crawler va en el interior y le va indicando dónde está, porque estos equipos tienen dos fuentes radiactivas. Una que es para la ubicación, que le va diciendo al detector dónde está ubicado para saber que llegó, porque pues aquí ya después de 10 metros ya no se sabe en qué parte está el equipo. Y le va a decir en dónde está. Cuando llegue a la junta, a la soldadura que va a inspeccionar, pues ahí se detiene y remotamente pueden accionar y sacar la fuente. Lo mismo que se haría acá con manivela, remotamente un crawler va a hacer que la fuente salga y haga la exposición. Ahí pueden tomar radiografías de un tramo o radiografías panorámicas. Bien. Esas son las proyecciones. Esto no tiene mucho misterio, no tiene mucha ciencia. La mayoría dicen, wow, así de sencillo era. Y sí, realmente es así de sencillo. Poner la película, ubicar la fuente en el interior, calcular los tiempos de exposición, que es otra de los componentes importantes, y simplemente la radiación atraviesa la estructura, el espesor que tenga, y crea la imagen sobre la película. La imagen es procesada, es revelada, y los resultados es donde viene la otra parte importante, interpretarlos de la manera correcta. Porque una mala interpretación pues puede ser bastante grave, bastante crítico. No conocer o no dar un informe, un reporte adecuado de los defectos o de las indicaciones que se puedan encontrar es bastante crítico. Otra parte importante de la radiografía industrial es el transporte. Cómo se transporta el material radiactivo, cómo yo movilizo material radiactivo por las carreteras, por las ciudades, sin atentar contra nadie. O cuando sucede un accidente, ¿qué hago? ¿Cómo debo actuar? Esta parte de transporte de material radiactivo es el curso que viene, el que vamos a iniciar en enero. Es muy importante
Para terminar de redondear la información de este curso, eh, poder comprender cómo lo transportamos, cómo los ocupantes de un vehículo pueden llevar material radiactivo potencialmente letal sin que les suceda nada, cumpliendo todas las normas de radioprotección y cumpliendo todas las condiciones. Es muy posible. Alguien me preguntaba en estos días que entonces por qué hacían esta actividad si era tan peligrosa. La actividad es una actividad como cualquier otra. Tiene un riesgo asociado, solo que el título de esta actividad, al llamarse radiactivo, hace que se le forme un halo de misterio adicional. Si esta actividad no fuera segura, pues simplemente no sería permitida, simplemente no se venderían estos equipos, simplemente no se haría este tipo de inspecciones, porque además hay otros métodos que también obtienen resultados similares, eh, y si fuera tan riesgoso, pues simplemente no se haría. Se puede hacer, se pueden cumplir estas actividades, se puede radiografiar los elementos, las personas se pensionan de viejas haciendo este trabajo. Los accidentes por fortuna son muy pocos, pero siempre y cuando las normas de radioprotección se cumplan al pie de la letra. Usted puede cometer un error en poner una película, puede cometer un error en la interpretación, si se quiere, puede cometer errores en muchas otras partes, excepto cuando usted ya está haciendo la operación, la manipulación de la fuente. Ahí no se puede permitir, no puede haber cabida a un error, porque aquí, después de sacar la fuente, es cuando se corre realmente los riesgos potenciales de muerte. Entonces, sí se puede hacer la actividad, simple y sencillamente sí se puede hacer. Ahí es que cumplir con los procedimientos de seguridad y no saltarse ningún procedimiento. La mayoría de las veces hay un curso, si no estoy mal, dentro de lo que es el Centro de Estudios Nucleares, eh, que habla acerca de accidentes radiológicos, y siempre se coincide en lo mismo. Alguien saltó el procedimiento y otro alguien hizo lo que nadie le mandó a hacer. Siempre coinciden esas dos condiciones. Entonces, simplemente es seguir los procedimientos, tenerlos claros, comprender que esto no es una actividad, no es un juego, pero que tampoco es una actividad que represente un riesgo tan complicado como para que no lo pudiera uno considerar como una actividad laboral segura. Yo siempre lo comparo contra lo que es un electricista. Un electricista es alguien del común y uno lo ve como una persona común, y el riesgo al que está expuesto un electricista también es muy alto. Llega el momento en que se salta el procedimiento o hace algo indebido y toca el cable que no era, y hasta ahí fue. Con esto es igualito. El piloto de un avión puede volar todos los años de su vida, pensionarse de anciano en esa actividad, pero el día que decida saltarse un procedimiento, hasta ese día fue. Igualito es con esto. Bien, entonces muchas gracias, me siento muy complacido de la participación que ustedes han tenido en este curso. Hemos recibido muy buenas preguntas, por fortuna buenos comentarios, muy buena aceptación de lo que estamos desarrollando en el Centro de Estudios Nucleares. Queremos continuar creciendo, queremos continuar transmitiendo conocimientos, entonces les invitamos por favor a que compartan esta información, esta opción de capacitarse, lo compartan con sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que podamos cumplir con nuestra meta, que es ser la comunidad de habla hispana más grande en temas de protección radiológica, en radiografía industrial, en producción de imágenes, todo lo que esté en torno a las radiaciones y a la producción de imágenes. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.